Unas enfermedades del mundo moderno, las cuales pueden ser curadas en el Salmo 23, como la crisis económica y la dificultad para encontrar empleo. Millones de personas desempleadas, incluyendo aquellas que desean trabajar, pero que no buscan empleo activamente, ya sea por falta de motivación o por tener que cumplir otras obligaciones. Además, la desaceleración económica obligará a más trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, mal pagados, carentes de seguridad laboral y protección social. Esta situación hace que muchos se preocupen por las consecuencias que implica ¿qué habremos de comer? ¿Cómo conseguiremos lo necesario para cubrir los gastos diarios de la familia y la casa? El mismo ciclo que Dios utiliza para ayudarte a confiar en Él es el mismo ciclo en el que un niño aprende a confiar en su padre y en su madre. Primero, reconoce la necesidad en su vida. Segundo, expresa la necesidad a través del llanto y lamento. Tercero, el padre o la madre suplen la necesidad. Cuarto, el niño aprende a confiar en su padre y en su madre, que estarán a cargo de él para suplir sus necesidades. Y este ciclo se repite una y otra vez a lo largo de la niñez. Esto fue muy importante para el desarrollo de tu seguridad en la infancia, y lo es para el desarrollo de tu seguridad el día de hoy. El trabajo es una bendición que Dios planeó desde el inicio de la humanidad. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aun cuando Edén era un lugar perfecto, Dios colocó allí al hombre con la responsabilidad de diligentemente trabajar al desarrollar las actividades necesarias para mantener el huerto. Dios no hizo al ser humano para ser perezoso ni desobligado. Dios creó al hombre con la inteligencia y la capacidad para trabajar. Éxodo 29 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Perder el trabajo produce una de las emociones más desmoralizadoras, y sobre todo cuando tu confianza está puesta en tus habilidades y en tu trabajo o en tu sueldo. En estas situaciones es muy importante recordar ¿qué tienes que Dios no te haya dado? Dios te ha dotado de las habilidades de tu cerebro para pensar, crear, imaginar, estudiar, las manos para trabajar. Cuando nos olvidamos de las bondades de Dios, dejamos de pedirle ayuda y entramos en pánico. El Salmo 27:14 dice: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Te invito a que hagas una lista de todo lo que Él ha hecho y te ha dado en tu vida. Y luego hables con Él y le digas: si tú no me dejaste en todo este tiempo, tampoco me desampararás hoy. El Salmo 23:1 nos dice: nada me faltará. Dios es un buen Padre y el buen pastor, de manera que cuando sigues sus principios y sus caminos, Él provee para tus necesidades. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Las situaciones cambian y Dios nos da la oportunidad para prepararnos. Y si necesitamos aprender nuevas habilidades para encajar en las nuevas situaciones laborales, pongamos manos a la obra. Haz de tu parte, buscando su reino en primer lugar, buscando su dirección y consejo, que Él provea del trabajo y del sustento necesario. Muchas veces no es que Dios se tarde en responder, sino que nosotros nos tardamos en clamar a Él. Haz tu parte, que Dios hace la suya. Por ejemplo, en la época del profeta Eliseo, la mujer que era viuda, los acreedores querían quitarle a sus hijos para tomarlos como esclavos para cubrir sus deudas. Esta mujer se acercó a Dios a través del profeta Eliseo, quien le dijo que tomara el poco aceite que tenía, que consiguiera recipientes entre sus vecinos para contener el aceite y que en su casa con sus hijos trabajaran vertiendo el aceite en los contenedores que habían conseguido prestados. Y Dios hizo su parte, multiplicando el aceite y llenando todos los contenedores que habían conseguido. Pagaron sus deudas y tuvieron dinero para vivir. Camina cerca de Dios y sé testigo de los milagros de provisión que hará para tu vida. Yo soy un testigo cómo las circunstancias y las personas te pueden quitar algo súbitamente. Me quitaron trabajo, me quitaron casa, me difamaron, tratando de quitar mi reputación. Pero lo que no quitaron fue mi relación con Dios. Ha pasado el tiempo y Dios nunca me ha dejado. Te invito a que confíes en Dios y experimentes sus milagros en tu vida.
Una segunda enfermedad es una sociedad con ansiedad y estrés. ¿Cuál es tu nivel de estrés el día de hoy? ¿Qué lo origina? La salud mental ha empeorado en todo el mundo. Han aumentado los casos de depresión, ansiedad y la tasa de suicidio. El estrés tiene muchas causas, entre las que podríamos mencionar los conflictos personales, los problemas en la escuela, el trabajo, la existencia de amenazas en la comunidad y la familia. Los seres humanos queremos que todas las cosas estén bajo nuestro control, y si no están bajo nuestra dirección, nos estresamos porque las cosas no salen como pensamos. Nos estresamos cuando queremos cambiar a las personas o queremos que las personas hagan lo que nosotros deseamos y éstas se resisten. La ansiedad también llega debido a que situaciones inesperadas, como enfermedades, cambian nuestros planes. En otras ocasiones, lo que nos produce estrés y ansiedad es estar inactivos, sin ser productivos, ya que nos hace sentir que no somos valiosos ni necesarios, que somos un estorbo o una carga. En otras ocasiones, lo que nos produce estrés y ansiedad son nuestros errores y pecados. La preocupación es irracional. Filipenses 4:6 dice, «Por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús». Nos preocupamos por las cosas equivocadas, cosas temporales, cosas externas, en lugar de las cosas eternas. Cuando te preocupas por algo que no puedes cambiar, es inútil. Si te preocupas por algo que puedes cambiar, no tiene sentido. Simplemente cámbialo. Cuando le das cabida a la preocupación, esta crece y crece y crece hasta que te invade y te controla, como una avalancha de nieve que es capaz de cubrir una población entera, convirtiéndose en una enfermedad sin retorno que te puede llevar hasta la tumba. Por eso es importante que cuando empiece a presentarse, inmediatamente tomes pasos de acción. La preocupación es incredulidad en Dios. Cada vez que dudas, que te preocupas, es no creer que Dios puede obrar en aquello que está sucediendo. Este comportamiento es igual al de un ateo. Repasemos 3 puntos. La preocupación te puede mandar a la tumba. La preocupación no te acerca a la solución y la preocupación te hace miserable. Ten presente que no puedes cambiar el pasado, no puedes controlar el futuro y te echa a perder el presente, lo daña, te roba las fuerzas del hoy. Mateo 6:34 dice, «Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta al día su afán». El Salmo 23:2 nos dice, «En lugares de delicados pastos me hará descansar». Es muy reconfortante para el alma ansiosa y estresada descansar en esos pastos. Estos delicados pastos significa lugar de habitación, lugar placentero. Cuando pensamos en delicados pastos me hará descansar, suena lindísimo. Vamos a descansar y cuando nos levantemos de esos pastos las situaciones habrán cambiado como yo quería. Pero nos damos cuenta que muchas veces todo sigue igual. Vamos a seguir sin poder controlar las situaciones ni las elecciones de los demás. Dios no está diciendo que va a cambiar la situación, está diciendo que en delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles son esos delicados pastos donde nos hace descansar? En primer lugar, en la oración, al poner en sus manos nuestras congojas. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, «Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes». En segundo lugar, vamos a descansar en su palabra. En la Biblia hay más de 3,000 promesas para ti. Mateo 11:28 dice, «Vengan a mí los que están cansados y afligidos, que yo los haré descansar». ¿Cuál es el lugar donde entregamos el deseo de controlar todo? Al pie de la cruz, diciendo, «Jesús, quítame el deseo de controlar todo y perdóname». Tú, que eres el dueño y el Señor, el creador de todos, respetas las elecciones, buenas o malas, de tus criaturas. Ahí nos lleva para que sea crucificada nuestra vieja naturaleza que nos estresa. Enojo, amargura, impaciencia, falta de perdón, recuerdos y tormentos, para ser limpiados y sanados mediante la sangre de Jesucristo, y ahí suple nuestra necesidad de paz, perdón y sanidad. La Biblia registra
gran cantidad de situaciones donde los hijos de Dios no podían solucionar las situaciones y vez tras vez Dios obró milagrosamente. Si gustas, puedes encontrar una de estas situaciones en el libro de Éxodo capítulos 14 y 15, cuando el pueblo de Israel se encontraba cercado frente al Mar Rojo, y Faraón con su ejército venían detrás respirando amenazas de muerte, y como Moisés les dijo a los israelitas que descansaran en Dios, que Dios pelearía por ellos. Otra enfermedad que podemos notar es una sociedad sedienta y vacía. La sociedad actual tiene múltiples distracciones y comodidades que antes no se tenían. Muchas personas están atrapadas en debo tener esto o aquello. Quiero alcanzar popularidad, amigos en las redes sociales, más vistas, más me gusta, más seguidores. ¿Cuántas veces te has tomado fotos o grabado videos y les has publicado esperando un resultado que no llenan tus expectativas? ¿O cuántas veces has comprado algo y dices que eso te va a hacer sentir feliz? Lo tienes, pero el resultado es que solo te quedas con deudas y realmente insatisfecho, o la satisfacción se esfuma en un corto periodo de tiempo porque más tardas en tenerlo o todavía no terminas de pagarlo y ya salió un nuevo modelo. Al final, quedas con mayor insatisfacción. Algunos desesperadamente recurren a adicciones para tratar de llenar el vacío de alguna manera, pero al final quedan peor que al principio. Hay varios ejemplos de personas que han alcanzado la cúspide en sus profesiones, han amasado grandes fortunas y sus fotografías han aparecido en revistas alrededor del mundo. Sin embargo, siguen sintiendo vacías. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Las personas se encuentran con un vacío que solo Dios puede llenar, con una necesidad que solo Dios puede satisfacer, carentes de lo verdaderamente valioso, la presencia de Dios dentro de ellos, en todo lo que hacen. Nuestra alma continúa sedienta de las verdaderas aguas que quitan la sed y sacian el alma. El Salmo 23:2 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el pastor que sacia nuestra sed. Nos hace que nos demos cuenta de que lo que este mundo tiene para ofrecernos no tiene la capacidad de satisfacernos. Por eso cuando las personas buscan desesperadamente sentirse aceptadas y satisfechas, lo que hacen no tiene la capacidad de satisfacer algo que solo Dios puede. Hasta que escuchan y siguen la voz del buen pastor que los conduce a aguas de reposo, de consolación, de descanso y de paz. Juan 4:14 dice, mas el que bebe del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando tomas tiempo para orar, el Espíritu de Dios fluye en ti como agua que te refresca y te da nueva vida. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Cuando lees la palabra de Dios, esta se te vuelve como agua que te refresca. Es el lugar donde tus ojos son abiertos para entender que puedes unirte a Jesucristo y volverte uno con Él. Empiezas a deleitarte en lo que Jesús se deleita. Empiezas a poner en primer lugar lo que Él pone en primer lugar. Empiezas a actuar, a pensar tal y como Jesús lo hace. Y empiezas a vivir la vida con una nueva actitud, una nueva visión, una nueva esperanza, porque has probado lo que es ser unido a Jesús. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Descubres que dentro de ti ya no hay más sed de lo que este mundo y Lucifer tienen para ofrecerte. Ya no vives engañado. Un ejemplo de esto lo puedes leer en el Evangelio de Lucas, donde Zaqueo, un cobrador de impuestos que poseía grandes riquezas, realmente él se encontraba vacío e insatisfecho hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Otra enfermedad que podemos notar en la sociedad es de que está deprimida y afligida. La depresión es un trastorno mental común. Implica la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Implica tristeza, irritabilidad y sensación de vacío. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. La depresión puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan más de 700,000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.
Cada vez son más las personas que viven deprimidas, afligidas, decepcionadas, debido a los embates de la vida, a los ataques diarios a la mente, a agresiones físicas y estilos de vida. Para poder ser sano de algo, se debe conocer el origen. ¿Cuál es el origen de la depresión? Puede ser cansancio excesivo por situaciones que se enfrentan. La depresión también es una tristeza profunda. ¿Qué es la tristeza? Es enojo con otro matiz. Si tú analizas algunas situaciones que te deprimen o que te dan tristeza, vas a encontrar que la raíz es enojo. Un ejemplo puede ser en una relación de compromiso cuando una jovencita le dice a su prometido: estoy triste porque no me viniste a ver. En pocas palabras le está diciendo: estoy enojada porque no me viniste a ver. Yo te invito a que pienses por un momento qué otras cosas nos deprimen o qué otras cosas nos entristecen. Mucha gente que se deprime es porque dicen: a mí nadie me quiere, no me hacen caso. Cuando dice esto, realmente lo que significa es: estoy enojado porque no me hacen caso y estoy enojado porque no me quieren. El alma y el corazón enfermos ven las cosas distorsionadas. El Salmo 23:3 dice: confortará mi alma. La palabra confortar significa volverse, restituir, rescatar, restaurar. Y esto es a través del arrepentimiento y la oración, donde entregamos nuestro enojo o depresión. Entonces la sangre de Jesús nos lava, de ello dándonos libertad en el alma. Cambia tu perspectiva de la vida, que a pesar de que no te amen, tú reconoces que hay un Dios que te ama y que Jesús entregó su vida por amor a ti. Y lo que te entristecía o te hacía enojar por controlar las cosas, que te das cuenta que hay un Dios soberano que tiene un mejor plan para nuestras vidas. No debemos dejar que una tristeza nos lleve a depresión a tal punto de un suicidio. Por eso es importante prestarle atención desde que comienza como una pequeña situación. Cuando tenemos depresión, tristeza, enojo, estos tuercen la manera en cómo vemos las cosas. Son como unos lentes sucios que distorsionan todo lo que vemos. Necesitamos dejar que la palabra de Dios limpie nuestra vista y cambie nuestra perspectiva de la vida. Todos nos deprimimos, hasta las personas más santas. Un ejemplo de ello es el profeta Elías. Después de que hizo descender fuego del cielo y acabó con los profetas de Baal, hubo una mujer que lo amenazó de muerte, llamada Jezabel, lo cual hizo que se deprimiera hasta desear la muerte. No obstante, Dios clarificó su visión distorsionada. Esta historia la puedes encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Otra enfermedad que podemos notar es un mundo lleno de peligros y temores. Un alto porcentaje de las personas que viven en ciudades han sido víctimas de la delincuencia, por lo menos una vez en los últimos 5 años. A esto se le añaden conflictos y disturbios alrededor del mundo que producen temor en las personas. Además, hay temores que aquejan de manera individual. Algunos ejemplos son el temor a la pobreza, a la vejez, a la crítica, al fracaso, a no ser amados, a sufrir enfermedades, a la muerte, entre otros. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. También existen peligros que se encuentran dentro de nosotros, y lo notamos en un significado en hebreo de la palabra valle de este versículo, el cual es arrogancia, enaltecimiento, soberbia. Y esta actitud ha hecho perecer a muchos, y a otros los ha dejado severamente lastimados. La arrogancia funciona de 2 maneras. Una, donde dice: yo soy lo máximo, todo el mundo debería notar lo grandioso que soy, todo el mundo debería inclinarse ante mí. La otra es que, aparentemente opuesta, diría así: a nadie le importo, nadie me quiere, no tiene sentido la vida, y prefiere quitarse la vida en lugar de clamar a su buen pastor por ayuda. No desea humillarse para decirle: te necesito. Jesucristo es quien tiene el poder de dar vida eterna y quitar las miserias y librar del peligro tanto externo como interno a cualquiera que se acerca a Él. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. El temor es el sentimiento de que algo negativo o perjudicial te pudiera suceder. Un corazón susceptible al temor se alimenta de lo que ve, oye, platica, imagina.
Y a esto se le agrega el aliento de Lucifer, que constantemente trata de apagar nuestra fe. Este corazón terminará paralizado y aterrorizado. Cuando una persona está constantemente expuesta a los medios de comunicación con malas noticias, sus pensamientos, su corazón, su alma, se llenan con imaginaciones de terror, de debilidad, sintiéndose desamparada e indefensa, haciendo que pierda su confianza en el poder y en la fortaleza de Dios, nublando su entendimiento de que Dios es todopoderoso, que Dios es el Altísimo Señor que está por encima de todo lo creado. Es importante no dejar que el temor controle nuestra vida. Si el temor domina en nuestros pensamientos, estos se vuelven irracionales y se distorsionan, incapacitándonos para tomar acción en la vida cotidiana. A Lucifer le complace tenernos aterrorizados, porque eso significa que no vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, la espada de la palabra de Dios y el escudo de la fe son armas poderosas para combatir el temor. El libro de los Salmos está lleno de situaciones y de experiencias de personas que tuvieron muchos peligros y temores reales, y ahí encontramos plasmadas las palabras de consuelo que ellos recibieron de parte de Dios y que ahora podemos hacer nuestras. Cuando el rey David se encontraba entre los filisteos, tenía temor porque su vida estaba en peligro, y compuso el Salmo 56, donde dice: «En el día que temo, yo en ti confío». No tendremos miedo, ni estaremos asustados por infortunios, aflicciones, adversidades, calamidades o desgracias que vengan a nuestra vida. Recordemos que estamos en un mundo caído, en un mundo imperfecto. Esta tierra no es el cielo. En esta tierra estamos de paso. El conocer a nuestro buen pastor nos hace estar sin temor, estar confiados en su naturaleza, en su autoridad, en su amor y cuidado por nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 en adelante dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre». Conoce a tu buen pastor y su amor que te hace estar confiado. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice: «En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor». Otra enfermedad es una sociedad donde las personas son cada vez más solitarias. El doctor Vivek Murthy, cirujano general de los Estados Unidos y representante de Estados Unidos ante la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud, publicó un informe sobre las personas que se sienten solas, más de lo normal, donde dice que es una amenaza para el bienestar físico y emocional, asemejándose el daño que ocasiona al consumo de 15 cigarrillos al día. En los últimos 3 años, el estilo de vida que se ha adoptado tiende cada vez más a aislar a las personas, a encerrarles en un mundo virtual cada vez más apartados los unos de los otros. Algunos supermercados utilizan máquinas donde tú pesas tus productos, escaneas el código de barras y pagas en la máquina sin la atención de un cajero ni de una persona que empaque tus compras. Cada vez más aplicaciones para tu celular están disponibles, las cuales evitan que tengas contacto con las personas. El desarrollo tecnológico es sorprendente. El daño social es profundo. Algunos se sienten abandonados porque los hijos han crecido y formado sus hogares, o por situaciones de trabajo han tenido que cambiar de domicilio. O te quedas solo porque tus padres tienen que salir a trabajar. El Salmo 23:4 dice: «Porque tú estarás conmigo. Un pastor jamás deja solas a sus ovejas. Si es en la noche, las cuida mientras descansa. Si es en el día, está vigilante de que se encuentren bien y estén todas juntas». Las ovejas son por naturaleza gregarias. Están acostumbradas a estar en la manada. Si se separan, se estresan. Su condición no es la soledad. Es importante recordar que nuestro buen pastor está presente con nosotros y que nunca nos deja. Dios creó las 2 instituciones que son fundamentales para nuestra salud, la familia y la iglesia, las cuales debemos cuidar y fomentar y mantener saludables. Son los lugares donde nos apoyamos, nos auxiliamos, nos alentamos, nos alegramos unos a otros, donde juntos celebramos la presencia de nuestro buen pastor en nuestras vidas.
¿Puedes ver por qué estas dos instituciones, la familia y la iglesia, reciben tantos ataques? Son las fortalezas que Dios nos ha dado para mantenernos seguros, acompañándonos y amándonos unos a otros. El Salmo 122.1 dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 133.1 dice: Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. En aquellos momentos donde tú te sientes solo, lo mejor que puedes hacer es orar y pedirle a Dios su presencia y recordar lo que dice en Mateo 28:20: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra enfermedad es un mundo sin Dios. De todos los síntomas y enfermedades de una sociedad moderna, la más peligrosa que está aumentando es una sociedad sin Dios. Porque cuando una sociedad tiene temor, ansiedad, depresión, soledad, puede ser sana en Dios. Pero cuando la sociedad se niega a acercarse a Dios, ahí se acaba todo. Porque está alejándose de la única fuente de vida y salud. La palabra de Dios nos da características de los postreros tiempos peligrosos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Personas que confiaban en Dios se apartan de Él. Cada vez se presentan más situaciones que se oponen y se levantan contra todo lo relacionado a Dios y a sus principios, haciendo parecer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Al mismo tiempo, las personas que tenemos fe en Dios enfrentamos presión para tratar de restringirnos de nuestra fe y de nuestro fundamento en Dios. No obstante, ser fieles y permanecer es la solución y la salvación para todo hijo de Dios. Un suceso frecuente en la historia de la humanidad es que cuando una sociedad se corrompe o se olvida de Dios y se rebela contra Él, indudablemente cosecha lo que sembró, y vienen las consecuencias de las elecciones hechas, ya sea por un individuo, por una familia o por una nación. Hay un parámetro que nos indica que una sociedad está a punto del colapso. La palabra de Dios nos enseña que cuando la maldad llega a los niños, su esperanza es nula y su decadencia es inevitable, condenada por sí misma a la destrucción. Tan solo revisa la historia de los grandes imperios y notarás sus etapas de nacimiento, crecimiento, esplendor, decadencia, hasta su colapso o desaparición. Es doloroso ver a nuestra sociedad enferma y cómo se empieza a filtrar en los niños, y esto puede empeorar. Nuestra responsabilidad es, primero, ser sano de estos males y evitar que lleguen a nuestros hijos. Segundo, orar porque más personas alcancen la sanidad y la salvación. Tercero, ser luz mediante nuestro ejemplo y compartirles el mensaje de esperanza mediante la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Primera carta de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. No nos olvidemos que todos en esta tierra solo estamos de paso y que nuestra verdadera vida comenzará después de esta vida. La primera parte del Salmo 23, versículos 1 al 4, vemos reflejado cómo Dios sana las enfermedades de esta sociedad. En la segunda parte del Salmo, versículos 5 al 6, encontramos la sanidad para este octavo mal. Salmo 23, 5 y 6 dice: Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Adereza mesa o prepara un banquete en presencia de nuestros angustiadores, quienes son avergonzados porque no tienen ningún poder para evitar que Dios nos dé la fortaleza mediante el alimento de su palabra. Y cuando se habla de banquete, no solo es la comida, sino que acarrea celebración, festividad y alegría. Unge nuestra cabeza con aceite, nos hermosea, nos rejuvenece, nos da nuevo gozo, una actitud renovada para presentarnos ante las dificultades de la vida, y esto es a través de la unción del Espíritu Santo, quien nos guía a cada instante. Además dice: mi copa está rebosando.
Esta copa que Dios nos ha dado somos nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios y su palabra se desborden de tal modo que podamos compartir con las personas que están a nuestro alrededor lo que Dios ha puesto en nosotros. Las enfermedades y dolencias de esta sociedad, si confías en tu buen pastor, no van a llegar a tu vida, porque Dios dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque vas siguiendo las pisadas de tu buen pastor por las sendas de justicia. El Salmo 23 concluye con una declaración que corona cada parte de este salmo, lo que nos da aliento y disipa la enfermedad de una sociedad sin Dios, esfuma el temor, quita la soledad, sana la ansiedad, cura la depresión, convierte la tristeza y es: en la casa de Jehová moraré por largos días.